Perfecto, partimos la clase del día de hoy. En la última clase estuvimos revisando los últimos temas que nos quedaban pendientes de Qt. Principalmente lo que vimos en la última parte de la clase fue el concepto de signal y slot que se plantea en bibliotecas Qt, que finalmente lo que nos permite es hacer detección de eventos del lenguaje Qt, o sea, de las bibliotecas Qt sobre el lenguaje C++. Eso quiere decir que nosotros a través de la emisión de una señal podemos indicar que ocurrió algún evento y esa emisión de una señal gatilla una función que es el slot, la ranura. Cada vez que se detecta esa emisión de esa señal, se genera la ejecución de una función o un método llamado slot, de tipo slot, el cual va a producir algún efecto. Y finalmente, en la parte final de la clase de la semana pasada, dejamos planteado este ejemplo, el cual ahora les quiero mostrar en más detalle. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos tres diales se le llama a estas perillas que tenemos acá, las cuales cada una representa una intensidad de un color. En este caso tenemos el color rojo, el color verde, el color azul, cada una con su respectiva perilla. Por lo tanto, si ustedes manejan que los colores en el formato computacional, formato informático, una de las formas de almacenar color es el formato RGB, donde RGB viene de red, green y blue, rojo, verde y azul. Tú puedes generar todos los colores en base a modificaciones en la intensidad de cada uno de estos colores primarios en el ámbito computacional. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos generar algún color, basta con mover las intensidades de cada uno de estos colores. Y eso es justamente lo que estoy haciendo acá. Y fíjense cómo en la medida que yo voy modificando, voy moviendo cada una de estas perillas, se va modificando a la vez el color que muestra el cuadrado del centro de la imagen, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de cómo generar este efecto. Por supuesto, la forma de generar este efecto es con signal y slot, y vamos a ir hablando un poco del código que genera esto. Y en el tiempo que nos queda vamos a empezar a ver talleres prácticos en los cuales esperamos que ustedes puedan ya meter un poco las manos y practicar con las bibliotecas de tipo Qt. ¿Ok? Perfecto. Partamos por... Acá quiero achicarlo un poco. Todo acá. Vamos a partir con el tema de la interfaz gráfica. Una de las cosas que nosotros mencionamos ya en las explicaciones de Qt es que el Qt Designer, que es justamente la interfaz que ustedes pueden ver acá, nos permite generar interfaces gráficas con relativa facilidad, porque simplemente muchos de los elementos que ofrece Qt son de tipo drag and drop, es decir, acá se plantean, se muestran los elementos que tú puedes agregar a tu interfaz. Con el mouse simplemente haces clic en cada uno de ellos, de los elementos que tú quieres ir agregando a una ventana y lo vas moviendo a la ventana. Pero además, y esto lo quiero mostrar, vamos a ver si puedo abrir rápidamente otro proyecto. Eh, Puede ser aquí mismo. Este de acá. Este de acá. Vamos a abrir el formulario. Vamos a borrar estos elementos. Efectivamente, uno puede agregar elementos como los que aparecen acá. No sé, si yo quiero agregar un botón, simplemente agrego el botón y lo voy acomodando en la posición que quiera. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no va a producir interfaces gráficas muy profesionales, llamémosle, porque en realidad el ordenamiento uno lo tiene que empezar a hacer un poco al ojo, ¿cierto? El hecho de que un botón quede en una posición correcta depende de qué tan diestro seas tú con el mouse y simplemente estás poniendo las cosas con un drag and drop. Entonces, una de las cosas que te permite el Qt Designer es la posibilidad de ir ordenando elementos en base a lo que se llaman layouts, a las especies de plantillas que te proveen las bibliotecas Qt para ordenamiento de elementos en la interfaz gráfica.
Entonces, fíjense que ya de por sí, en la parte derecha, en esta parte como jerárquica, en donde se muestran los distintos elementos que se van agregando a la interfaz, fíjense acá cómo se van agregando elementos a la interfaz, está la posibilidad de agregar lo que se llaman layouts, que nos van a permitir ordenar elementos según una disposición predeterminada. Entonces, quiero verificar que no hay ningún elemento más en la interfaz, creo que no. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a agregar un layout en esta parte, donde los layouts son estos elementos que aparecen acá, que sea de tipo horizontal. Entonces, permítanme, solo para hacer una pequeña prueba, acá vamos a agregar un pequeño layout. Y este layout que aparece acá cumple la función dada por el nombre. Al yo agregar un layout de tipo horizontal, lo que estoy haciendo en este caso es simplemente disponer de una forma predeterminada elementos de manera horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo agrego un botón dentro de este layout, fíjense primero cómo el botón se posiciona de manera tal que ocupa todo el layout que está disponible. Si yo agrego un segundo botón, como este es un layout horizontal, va ordenando los elementos gráficos que yo agrego en este layout de manera horizontal. Entonces fíjense cómo el segundo botón que agregué inmediatamente se posiciona de manera horizontal, sin la necesidad de que nosotros estemos tratando de medir en qué posición o en qué píxel pusimos cada uno de los botones para que queden alineados. Y por supuesto, esto además nos permite combinar layouts. Entonces, perfectamente yo puedo agregar acá un layout vertical, como el que aparece acá. Por lo tanto, en este layout interno yo puedo ir agregando elementos con disposición vertical. Entonces, si yo voy agregando botones acá adentro, fíjense cómo van posicionándose de manera vertical. Además de los que estoy mostrando acá, existen varios tipos de layout. Existe el grid layout, que es simplemente una grilla en la cual tú puedes ir posicionando elementos en base a la posición en que van dentro de la grilla, o de formulario. ¿Ok? Entonces, existen varias formas de ordenar los elementos dentro de nuestra ventana, y probablemente la forma más sencilla de hacer esta disposición es a través de un layout. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado de esto, vamos a dejar esto tal cual como estaba. Vamos a cerrar este proyecto. Lo que les quiero mostrar acá es que justamente este proyecto de acá, la disposición de los elementos gráficos está hecha en base a layouts. Entonces, fíjense cómo acá existe un vertical layout en el cual todos los elementos dentro de este vertical layout están dispuestos verticalmente. Pero internamente a este vertical layout existe un horizontal layout para ir posicionando las distintas cajitas con las perillas. Y además existe el Graphics View, que es el encargado de mostrar gráficamente el cuadradito que nosotros vimos anteriormente con sus respectivos colores. ¿Ok? Entonces eso en cuanto a los elementos que estamos utilizando en la interfaz gráfica y a la disposición de los elementos dentro de nuestra interfaz. ¿Ok? Y un último elemento que quiero comentar dentro de la interfaz gráfica es que yo en algún momento les comenté que cada uno de los elementos dentro de la interfaz gráfica representa un objeto dentro de nuestro programa, porque cada uno de los elementos que aparecen en el costado izquierdo son las definiciones de clase. Entonces tú acá tienes las clases, y cada vez que tú tomas un elemento, lo que estás haciendo es simplemente hacer una instancia de esa clase para ponerla en tu interfaz gráfica. ¿Ok? Nosotros dijimos que el nombre de ese objeto como variable queda definido según el nombre que aparece en este costado de acá en cuanto a las disposiciones jerárquicas del programa. Pero como buen objeto, todos los objetos tienen atributos internos.
Por ejemplo, en el caso de los diales, tú puedes pensar en atributos internos de tipo, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Qué tamaño tiene la perilla? Etcétera. ¿Ok? Lo mismo ocurre para cualquier otro elemento gráfico. Por ejemplo, en el caso de los textos, tú puedes decir cuál es el color del texto, cuál es la fuente del texto, el tamaño del texto, cuál es el contenido del texto que va a ir escrito, etc. Cada uno de esos elementos, de esos atributos internos de un objeto, por supuesto que como son objetos que se van a ver representados como objetos de software en tu programa hecho con C++ y Qt, podrías modificarlo a través de código, pero no es necesario, porque Qt te ofrece esta pantallita de acá, en donde al pinchar en alguno de los elementos, en este caso pinchamos en el dial, podemos modificar cada uno de los atributos internos definidos en este caso en un dial. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos, cuál es el tamaño mínimo, el máximo, la paleta de colores que se utiliza, qué sé yo, el valor mínimo, el máximo, qué sé yo. Bueno, hay muchos atributos que ustedes pueden modificar acá y que en la medida que los vayan necesitando pueden ver qué es lo que hace cada uno. Pero lo importante acá es que pueden acceder a esta interfaz de acá, este sector de la interfaz, para ver qué atributos pueden modificar y modificarlos en consecuencia. En particular para los diales, el único atributo que se modificó, aparte del tamaño, que eso se puede modificar incluso manualmente, agrandando la imagen, digamos, el atributo que se modificó acá es el valor mínimo y el valor máximo. Recuerden que en el caso de los colores, el valor mínimo y el valor máximo para la intensidad de color va desde 0 a 255 con pasos de uno en uno. Entonces, cada pequeño movimiento del dial debería producir, en el peor de los casos, un mínimo de un paso, ¿cierto? De un paso de una unidad. Y eso es justamente lo que estamos representando acá. Un dial que se mueve entre 0 y 255 para representar esta intensidad de colores y con pasos de uno en uno. Es decir, yo solamente me puedo mover de 0 a 1, de 1 a 2, etc. Eso mismo está representado en todos los diales. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Deja el chat por acá. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a la parte de interfaz. Lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en el código que justamente produce este funcionamiento que nosotros habíamos visto. ¿Ok? Entonces, partamos de la parte más sencilla, que es el main.cpp. El main.cpp en la mayoría de los casos siempre hace la misma labor. Veo por acá por el chat que dicen que se está entendiendo bien. Muchas gracias. Como les decía, main.cpp es el encargado de simplemente levantar tu programa. En este caso, lo que estamos haciendo acá es crear una aplicación Qt. Luego creamos un widget. Recuerden que widget es lo que nosotros utilizamos para la ventana principal. Por lo tanto, creamos un widget, ese widget lo mostramos y luego esta aplicación que nosotros creamos de tipo Qt la ejecutamos y con eso damos inicio a la ejecución de nuestro programa con interfaz. ¿Ok? Por lo tanto, el main.cpp, muy distinto de lo que hemos visto anteriormente, no es el funcionamiento. Entonces, a continuación, vamos a ver cada una de las cosas que realmente componen el programa. La idea es la siguiente. Por cada ventana que tenga tu programa, esa ventana debería tener definida una clase. Al tener definida una clase, eso conlleva dos cosas, y por dos cosas me refiero a dos archivos, ¿cierto? Si tu ventana tiene definida por detrás una clase, eso quiere decir que en código tú deberías por cada ventana al menos tener un archivo .h con la definición de la clase de esa ventana y un archivo .cpp con las implementaciones de los métodos de la clase asociada a esa ventana. Eso por lo bajo. ¿Por qué necesitas una clase asociada a una ventana? Porque muy probablemente tu ventana va a tener algunas funcionalidades. ¿Ok? Por lo tanto, la forma de controlar esas funcionalidades, qué ocurre cuando presiono un botón,
qué ocurre cuando cambia un dial, etcétera, todo eso debería estar definido en tu clase que maneja a la ventana. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos una ventana en nuestro programa, tenemos al menos una clase definida para esa ventana. En este caso, la clase definida para esa ventana es la que está definida en widget.h. Y fíjense acá cómo esa clase hereda de la clase QWidget. Recuerden que nosotros dijimos que para crear una nueva ventana teníamos que heredar o de QWidget, o de QMainWindow, o de QDialog. Son las tres posibilidades que tenemos, ¿ya? Va a depender de lo que cada uno necesite. QWidget es la más general, la que te entrega más flexibilidad porque viene sin cosas hechas antes. QMainWindow también es una muy buena opción en esa línea, ¿ok? En este caso estamos heredando de QWidget. Y en particular lo que estamos diciendo, este explicit ni siquiera es necesario en este caso. Vamos a borrarlo para no agregar más conceptos complicados. En este caso lo que estamos diciendo es que esta clase widget, que es la controladora de la ventana, tiene por supuesto su constructor, su destructor, tiene acceso a la ventana que está definida en el formulario, y por eso se crea esta variable de tipo puntero, porque va a apuntar a esa ventana. Y además vamos a definir algunos elementos gráficos dentro de nuestra ventana. Una scene, una escena que va a estar definida dentro, y además un rectángulo. En verdad este rectángulo es el cuadradito que ustedes ven en la ventana de abajo, que es el que cambia de color. Ya vamos a mostrar por qué tenemos que definir un rectángulo, cómo se define y por qué tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Ok? Por ahora, los elementos que están definidos acá son simplemente algunos elementos que se van a manejar a través de la ventana. ¿Ok? Y por lo tanto, como tenemos definida nuestra clase acá, tenemos que las implementaciones, por lo menos del constructor y del destructor que aparecen acá, tienen que estar en su respectivo archivo CPP, que es lo que aparece justamente acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciéndose en este caso? La implementación del constructor, de la ventana y del destructor. El destructor probablemente es lo más sencillo de entender, pues simplemente lo que estamos haciendo acá es la liberación de los elementos en memoria asociados a las variables de tipo puntero que vimos anteriormente, de la interfaz gráfica, de la escena y del rectángulo. ¿Ok? Entonces simplemente el destructor, una vez que se llama, libera esos elementos. Y acá viene toda la configuración inicial de la ventana, muy parecido a lo que hemos visto en ejemplos anteriores. Tenemos el llamado o sea, primero tenemos la lista de inicialización, donde inicializamos todo aquello que viene por la herencia desde QWidget, por lo tanto ya utilizamos a través de la lista de inicialización la clase QWidget para inicializar la ventana, y además inicializamos el atributo interno UI con la creación de una nueva conexión con la ventana generada en widget.ui. ¿Ok? Entonces, esto se conecta con la clase actual, con la ventana. Se genera una escena, ¿ok? En esta interfaz. En esta escena, esto es importante porque resulta que cuando nosotros queremos agregar elementos gráficos que no necesariamente están definidos dentro de los elementos básicos de Qt, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama una escena. En este caso lo estamos asociando a este elemento de acá, sobre todo cuando son elementos que pueden cambiar durante el tiempo. Vale decir, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con animaciones, ¿ya? No es exactamente una animación lo que estamos haciendo acá, pero son elementos que varían en función del tiempo. En el caso del rectángulo va cambiando de color. Entonces lo que estamos haciendo acá es generar, perdón, acá, una escena, y esta escena, al igual que nosotros lo veríamos en una obra de teatro, va a ser el lugar donde se van a producir los cambios dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra interfaz Qt, dentro de nuestro proyecto Qt.
Entonces generamos una escena y en esa escena vamos a disponer los distintos elementos que van a hacer esta especie de obra de teatro. ¿Ok? Entonces, generamos una nueva escena, para eso utilizamos la clase QGraphicsScene definida por Qt. Esta escena la agregamos al Graphics View. El Graphics View es el elemento definido acá. Este rectángulo acá es un elemento Graphics View al cual le asociamos una escena para ir luego agregando elementos gráficos que van a irse modificando y en nuestro caso particular es simplemente un rectángulo. Entonces, agregamos la escena, se setea la escena al Graphics View y luego agregamos un rectángulo. Rectangle Color es una clase que está en este ejemplo en particular definida por nosotros. ¿Ok? Es una clase que nosotros vamos a crear. Por ahora no es necesario que entiendan mayormente el funcionamiento. Vamos a ver el código de esta clase Rectangle Color. Pero por ahora entiendan que lo único que está haciendo esta clase es crear un elemento gráfico de tipo rectángulo, donde acá definimos la posición en el eje X y en el eje Y, que en este caso va a quedar centrado, así que no importa mucho. Y luego las dimensiones, en este caso es un rectángulo de 50 por 50, por lo tanto esto está produciendo un cuadrado, ¿ok? Ya vamos a ver el código de esta clase en particular, por qué es necesario que nosotros la creemos, vamos a explicarlo más adelante, ¿ya? Una vez creado este elemento gráfico de tipo rectángulo, nosotros lo agregamos a la escena a través de un método interno de la clase scene que se llama addItem. Entonces agregamos este elemento gráfico y luego vienen las conexiones de signal y slot. Una vez que nosotros ya tenemos creado todos los elementos gráficos que queremos agregar a nuestra interfaz. Lo que estamos haciendo acá es cada uno de estos diales lo tenemos conectado a través de un método que viene dentro de los diales, que se llama ValueChange, a un slot definido en la clase rectángulo, que es el slot change red, change green o change blue, dependiendo de cuál es el slot en particular. Por supuesto, vamos a ver el funcionamiento de cada uno de estos slots definidos en la clase rectángulo en su momento, pero por ahora vean lo siguiente. Lo que estamos haciendo acá es detectar cada vez que se cambia el valor asociado a un dial, estoy redirigiendo ese valor a un slot definido en la clase rectángulo, que algo hará. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el código asociado a eso más adelante. No sé si hasta acá hay alguna consulta, si se ha entendido más o menos bien. Por favor, cuéntenme. Creo que no hay dudas. Entonces, vamos al paso siguiente, que es entender esta clase rectángulo. Primero, ¿por qué es necesario crear una clase rectángulo para generar el elemento gráfico rectángulo? Si ustedes ven acá, bueno, el motivo obvio, acá en Qt no hay rectángulos definidos en el Qt Designer. Entonces, de partida, si tú quieres agregar un elemento gráfico, acá perfecto, súper, en el chat están contestando que se entiende bien. Gracias. En el Qt Designer, primera cosa, no existen rectángulos como tal, como el que vimos nosotros antes. De hecho, si ustedes ven acá en la interfaz, no hay dibujado un rectángulo hasta que nosotros le damos play al programa. Por lo tanto, primera cosa, no es posible directamente en el Qt Designer agregar un rectángulo. No se puede. Entonces tenemos que hacerlo a nivel de código. Las cosas que aparecen acá son cosas útiles, pero no son todas las disponibles por Qt para agregar elementos gráficos. También dijimos que todos los elementos que aparecen acá visualmente, nosotros los podemos agregar a nivel de código. Están ambas opciones. Tú podrías no hacer nada con tu Qt Designer y agregar todos los elementos gráficos a nivel de código. Se puede hacer. Por supuesto que esto es mucho más sencillo, pero se puede hacer. En este caso en particular, como los rectángulos como elemento gráfico no existen dentro del Qt Designer como forma de agregarlo, la única forma que tenemos en este momento para agregar un rectángulo es a nivel de código. ¿Ok?
Por lo tanto, primera cosa, espero que eso justifique el por qué nosotros estamos agregando rectángulos. Pero, a pesar de que existe dentro de las bibliotecas de Qt una clase de tipo rectángulo, esa clase de tipo rectángulo no nos sirve para lo que nosotros necesitamos. Porque lo que queremos lograr es que cada vez que nosotros movemos el dial, se cambie el color del rectángulo. ¿Ok? Y esto no existe, este funcionamiento, este slot de que permita cambiar solo uno de los colores en particular del rectángulo, porque queremos cambiar el color rojo o el verde o el azul, dependiendo de cada cosa, no está definido dentro de la clase que provee Qt. Por lo tanto, tenemos que definirla nosotros. Pero como no queremos hacer todo el trabajo de crear una clase rectángulo desde cero, lo que deberíamos hacer es bastante lógico. Reutilicemos lo que ya está hecho en la clase rectángulo de Qt y extendámoslo según lo que nosotros necesitamos. Esta extensión de algo que ya está hecho es lo que ustedes ya conocen como herencia. Por lo tanto, en esta definición de acá, de una clase que nosotros le pusimos rectangle color, es una clase que va a heredar de dos cosas, ¿ok? La primera, de QObject, simplemente para definir que lo que estamos utilizando es un QObject. Y la segunda es, vamos a heredar del elemento gráfico rectángulo que provee Qt. ¿Cuál es la clase rectángulo que nos provee Qt? Esta de acá, el QGraphicsRectItem. ¿Ok? Esta de acá es la que provee todo el funcionamiento normal de un rectángulo definido a través de una interfaz gráfica. Sin embargo, nosotros vamos a agregar algunas cosas a esta definición. Por supuesto, como estamos creando una nueva clase, tenemos que también indicar a través de la macro de tipo QObject para indicar que nosotros queremos crear slots en este caso. ¿Ok? Porque lo único que necesitamos es conectar las señales que provienen desde los rectángulos al slot desde los diales al slot que viene definido en el rectángulo. Y estos slots van a ser tres, simplemente. El slot Change Red, Change Green y Change Blue, que como ustedes adivinarán por sus nombres, son los encargados de cambiar las variables, los atributos internos que se llaman rojo, verde y azul. ¿Ok? Que son aquellos atributos que tienen almacenado la intensidad del color verde, rojo y azul del rectángulo. ¿Ok? Como acá tenemos definida nuestra clase, nuestros slots, que recuerden, los slots son métodos de clase absolutamente normales que pueden o no tener entradas y pueden o no tener salidas y se pueden llamar normalmente incluso, pero que además son slots, esa es la única diferencia. Y tenemos además un método privado que ya vamos a ver para qué vamos a utilizar este update color, ¿ok? Entonces, todos estos métodos que están definidos acá tenemos que implementarlos y por eso tenemos el código rectanglecolors.cpp para la implementación de todos estos métodos, incluido el constructor. Entonces, el constructor, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente recibe por entrada la posición X, Y y las dimensiones de ancho y alto. Y como esos elementos están definidos en la clase base, que es la clase QGraphicsRectItem, simplemente le vamos a pasar esos elementos por lista de inicialización al constructor de la clase padre, en este caso, que es la QGraphicsRectItem. ¿Ya? Y lo único adicional que vamos a hacer acá es el llamado al método updateColor. ¿Ok? UpdateColor es un método que lo único que está haciendo acá, si se fijan, vamos a irnos a este método inmediatamente, es pintar el rectángulo de un cierto color. Eso es lo único que está haciendo. Como los atributos de la clase rectangleColor al principio están todos en cero, cuando se llama por primera vez a este método, pinta el rectángulo de color negro. ¿Ok?
¿Cómo hace esto? A través de la creación de un objeto de tipo QColor, que es el encargado de almacenar colores. Y este elemento QColor se almacena con los atributos internos rojo, verde y azul, donde estos atributos representan las intensidades del color rojo, verde y el azul. Por lo tanto, este objeto de tipo llamado color de tipo QColor almacena la información de color que va a ser definida en el rectángulo. Ahora, ¿cómo con ese elemento de color yo pinto el rectángulo? A través de un método interno definido en la clase rectángulo, y con la clase rectángulo me refiero a la clase superior, la que viene desde Qt, hay un método ya definido, que es la clase setBrush, en la cual nosotros entregamos un objeto de tipo QBrush, que es una, imagínense como un pincel que va a pintar el rectángulo, y ese pincel simplemente le tenemos que indicar, bueno, de qué color quieres tú pintar el rectángulo, ¿ok? Entonces, en este caso, le estamos indicando que el pintado del rectángulo va a ser según el color que nosotros hayamos creado, y ese color depende de las intensidades de los colores de los atributos internos de tu clase. Por lo tanto, en la práctica, esta primera llamada a update color lo que está haciendo simplemente es pintar el rectángulo de color negro, ¿ok? Pero lo que nosotros queremos es que cada vez que se mueva el dial, también se vuelva a cambiar la intensidad del color y a volver a pintar el rectángulo. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo acá. En cada uno de estos slots, Change Red, Change Green y Change Blue, se está haciendo prácticamente lo mismo. Cuando se llama este slot con un cierto tono de intensidad, donde ese tono de intensidad viene del valor del dial, se cambia esa intensidad interna, el atributo interno, por ejemplo, en este caso el rojo, se cambia por esa intensidad que viene por entrada y se actualiza el color, donde nuevamente calculamos, generamos el objeto de tipo color, con el cual luego pintamos el rectángulo nuevamente. ¿Ok? Por lo tanto, esto es lo que se produce en este caso. Lo mismo ocurre con Change Green y con Change Blue en cada una de estas ocasiones. Por lo tanto, al nosotros hacer esta conexión, acá, acá, perdón. Estas conexiones ahora espero que hagan más sentido. El objeto dial rojo, cada vez que cambia su valor, value change es una señal que está definida en el objeto de tipo dial. Cada vez que cambia su valor, ese valor que está tomado como parte de la señal se envía al objeto rectángulo y en específico al slot change red, el cual cambia el valor del atributo interno color rojo, de la intensidad del color rojo, y a la vez actualiza el color del rectángulo. Lo mismo ocurre para cada uno de estos otros diales. ¿Ok? Si nosotros presionamos Enter, o sea, play acá, no he modificado nada, y nosotros modificamos los diales, fíjense que cada vez que se cambia la posición del dial, eso genera una señal internamente que está definida por Qt. Y esa emisión de esa señal, como la conectamos con el slot que actualiza el color del rectángulo en este caso, eso va produciendo que se vaya actualizando este pintado en base a lo que nosotros vamos moviendo como diales. ¿Qué tal? No sé si hay consultas hasta acá, a nivel de código, a nivel de signal de slot. No consulta. Por el momento he entendido bien. Genial, agradezco el feedback. Permítanme mostrarles un último ejemplo. Déjenme buscar esto por acá bien. Creo que es este de acá. Déjenme verificar. No, no es este. Este de acá.
Vamos a configurar este proyecto. Esto. Vamos a cerrar estos archivos. Perfecto. Simplemente les quiero mostrar este ejemplo. Esto de acá es un conversor de temperaturas, también funciona con dial. Que lo único que hace es transformar la temperatura que nosotros tengamos definido en un lado, en donde un lado es Celsius, el otro es Fahrenheit, y va transformando la temperatura en base a la fórmula de conversión. Entonces, si en ambos casos hay temperatura de cero, para Celsius y Fahrenheit ambas temperaturas es la misma, pero nosotros podemos ir modificando la temperatura en un lado, Celsius, y va mostrándonos inmediatamente la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ya? Lo mismo en el otro caso. ¿Ok? Por supuesto, ustedes se darán cuenta que los elementos... aquí en el conversor de temperatura. Los elementos que aparecen acá son todos elementos que aparecen como elementos gráficos de Qt, los que aparecen acá. Acá estoy utilizando un dial y en este caso de acá para mostrar la temperatura simplemente estoy utilizando unos LCD numbers, que son estos elementos de acá. Aquí, como eso. Con alguna modificación gráfica para que se vean de color negro, etcétera, pero son simplemente elementos LCD. En este caso no estoy creando ningún elemento gráfico propio, ni estoy agregando elementos a nivel de código. Al igual que en el ejemplo anterior, nosotros lo que queremos hacer es que cada vez que se haga un cambio de valor en el dial, esto se vea afectado en el valor que nosotros nos muestra el LCD. Y esto, como ustedes adivinarán, a nivel de código, si yo los muestro acá brevemente, esto debería estar acá, efectivamente, en las definiciones de la ventana principal. Fíjense cómo nosotros tenemos acá un dial que cada vez que cambia su valor, se ve afectada lo que se muestra en el visor LCD. ¿Ok? Entonces, cada vez... esto está un poquito distinto. Ya, no importa. Cada vez que nosotros movemos el dial, generamos un efecto en el visor LCD. ¿Ok? Entonces, esto lo hacemos con un slot que nosotros generamos para este código en particular, pero la idea es la misma. ¿Ya? De hecho, nosotros podríamos hacerlo, voy a hacerlo rápidamente acá, esto de manera sencilla. Voy a parar un momento el funcionamiento del conversor de temperaturas entero, porque les quiero mostrar la conexión entre el dial y el visor LCD. Entonces, esto, como ustedes adivinarán, va a ser UI Celsius dial, que es el dial que va a modificar la temperatura en grados Celsius. Si conectamos la señal value change de tipo entero, la vamos a conectar con el slot definido en... ¿Está bien? Sí, está bien. Con el slot del elemento gráfico este de acá que se llama LCD Celsius. LCD Celsius. El slot, en este caso, es, si no me equivoco, algo así como set value. Permítanme verificar los slot. Acá. Aquí. Display. Va. Este de acá. Entonces, display int. ¿Ok? Perfecto. Vamos a borrar esto un momento. Después les voy a explicar qué es eso. Por ahora lo vamos a borrar. Entonces, miren. Y por supuesto esto es
UI, porque es un elemento que parte de la interfaz. UI. Perfecto. Y acá nos falta punto y coma. Ahora sí. Entonces, miren. Si hemos puesto todo bien acá. ¿Está todo bien acá o no? Y Celsius dial va. Esto acá está mal escrito. Value change. LC Celsius display. Ahora debería estar correcto. Creo que sí. Ahora sí. Fíjense cómo el movimiento del dial se ve reflejado por esta conexión, a pesar de que nosotros desconectamos todo el resto, ¿cierto? Está desconectado acá. Pero esto de acá está funcionando. La conexión entre el dial y el visor. Nosotros la conectamos con la forma en que nosotros ya conocíamos. El tema es el siguiente. Como nosotros estamos agregando elementos que vienen desde la interfaz del Qt Designer, solo para elementos que provienen de la interfaz gráfica del Qt Designer existe una forma más sencilla de conectar signal y slots. Y es la siguiente, entre elementos gráficos, por supuesto. Vamos, primera cosa, a comentar esto para que esta conexión ya no exista. Entonces, en este momento no hay ninguna conexión. E insisto, esto se aplica para elementos gráficos a través del Qt Design. Y es a través de esta sección de acá, la que aparece con Signal and Slots Editor. ¿Ok? Lo que vamos a hacer acá es, manualmente, vamos a agregar una conexión de Signal y Slot. Y esto funciona así, miren. Agregamos uno, y en la parte de Sender vamos a indicar cuál es el elemento que va a emitir la señal. En la parte de Receiver indicamos cuál es el elemento que va a recibir la señal emitida. Y en Signal y Slot indicamos cuáles son la señal y el slot que va a ejecutarse cuando se reciba esa señal. Entonces esto va a ser así. Cuando el objeto Celsius dial, que es este dial de acá, emita la señal value change, el objeto LCD Celsius va a ejecutar el slot display. Tan sencillo como eso. Control S para guardar. Vamos a probar esto. Y ya con eso tenemos una conexión de signal y slot. Esto, por supuesto, que es mucho más sencillo que la conexión a nivel de código, pero tiene sus limitaciones, como les dije anteriormente. Solo se puede utilizar para elementos gráficos de Qt. Y lo mismo opera para cualquier otro par de elementos gráficos de Qt a través del Qt Designer que queramos conectar. En este caso, vamos a conectar el dial Fahrenheit, la señal nuevamente value change, con el LC Fahrenheit, el slot era display. ¿Ok? Guardamos, ejecutamos, y ahora tenemos cada una de estas conexiones por separado. Y en este caso en particular, el resto de las conexiones que hacen la conversión son las que nosotros comentamos anteriormente. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay consultas hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Qué tal vamos hasta acá? ¿No? Dicen por acá. Genial. Así que les tengo buenas noticias. Con esto que acabamos de ver recién, terminamos oficialmente la materia del ramo. En estos momentos no vamos a ver nada más de materia, ¿ok? Así que primera cosa, felicitaciones a los que han llegado hasta acá. ¿Cómo va a operar el ramo en las clases siguientes? Va a ser de la siguiente manera. Sí, increíble que hayamos llegado hasta este punto, así que espero que estén impresionados de ustedes mismos, por supuesto. El ramo va a operar de la siguiente manera, en las clases siguientes, y esta parte
ya la voy a dejar grabada para que el resto de sus compañeros también se enteren. A continuación van a haber dos focos principales. El primero, vamos a hacer un par de talleres en los cuales nosotros queremos que ustedes practiquen la utilización de Qt, ¿ok? Por lo tanto, la clase de ahora, lo que queda de la clase de ahora y la clase siguiente van a estar en esa línea de hacer un par de talleres para que ustedes practiquen y por supuesto yo estar contestando sus dudas. Y el resto de las clases están netamente enfocadas en sus proyectos, tanto en el hito 2 como en el hito 3. ¿Ok? Por lo tanto, sí, efectivamente, nosotros terminamos la materia. Recuerden que esta semana es el último control, así que con eso ya terminamos lo que tiene que ver con los controles. Terminamos la materia, tanto lo que queríamos ver para los controles propiamente tal como para sus proyectos. Y a continuación las clases que siguen son netamente práctica de lo que han visto de Qt y generación de sus proyectos finales. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta final, ya sea de materia, de lo que hemos visto de materia, o respecto a la realización del ramo. Creo que no, dicen por acá. Perfecto. Entonces voy a parar la grabación ahora y con esto doy por finalizado lo que sea subir de material en cuanto a videograbación y todo. Así que para los que vean esto en diferido y no han venido muchas clases, les deseo que tengan un gran cierre de semestre. ¿Ok?